Muy buenas noches, bienvenidos a esta última emisión de este año de Primer Círculo. Y hemos decidido hablar de literatura y hemos invitado a alguien, un personaje que usted conoce. Pero, ¿de qué vamos a hablar? En los últimos años, en particular después del COVID, han surgido muchas novelas que toman como, pues diría yo, como base, como piedra de toque a la familia, la vida familiar, los recuerdos familiares, lo que ha ocurrido con los distintos personajes de esas familias y el impacto que tiene sobre los escritores. Y yo creo que es un eje central que no es nuevo, porque pues, igual estaba en Proust y estaba en muchos otros escritores, pero que a partir del encierro cobró más fuerza. Javier, ¿estoy bien o no me regreso? ¿Tú cómo la ves? Javier Velasco está con nosotros. Pues precisamente estamos en esos tiempos que nos desean que los pasemos muy bien en compañía de los tuyos, ¿no? Estamos todos encerrados en compañía de los nuestros. Entonces es el momento de hablar de esto. Efectivamente. A ver, esto que decía Federico, desde el punto de vista de la obra reciente, ¿tú notas esa tendencia? ¿Con qué peculiaridad de estas obras? Porque sí, la pandemia fue un Sí. encierro largo, no del 26 al 2, fue un encierro largo. Y nos salió lo mejor y lo peor al mismo tiempo de nosotros mismos. Pues tú que escribes de lo que ves, de lo que vives, no que lo traduzques inmediatamente a lo que estás escribiendo, pero es lo que te influye. Entonces, yo supongo que cantidad de gente ha revisado su situación familiar y los que escriben su situación como escritores al momento de enfrentar esto, porque estás en medio de la familia y con todo ese mundo, toda esa intensidad de la vida familiar. Mira, déjame que Pero te esa es explique una algo. cara como de opresión. Déjame que te explique algo. Yo soy hijo único. Ahí está la opresión Los básica. hijos únicos tenemos a la familia encima. ¿Sí? Hay niños que te dicen, no, pues a mí ni me pelaban y te da una envidia porque dices, ya se enfrió el niño, mira, ya se va a resfriar el niño, ahí está muy caliente el niño, ya se aburrió el niño. ¿Sabes cuál es el principal lugar más querido por un hijo único? El baño, ¿Por qué? porque ahí no te molestan. Ahí estás solo. Yo me llevaba mis juguetes al baño porque ahí podía jugar. Me recuerdo jugando canica solo en el baño horas, ¿no? Entonces, imagínate, cuando después de que has pasado pues virtualmente 2 años encerrado con la familia, pues has estado, como dicen los gringos, on the watch, ¿no? En la mira. En la mira, exactamente. Ahora, por un lado yo creo que hay historias muy buenas, muy bonitas, pero hay otras en el mercado que son terribles. En el o sea, mercado de la literatura. de la literatura terribles, ¿no? O sea, en el sentido de que son historias muy dramáticas de ¿Con padres. cuál que- estás pensando? Estoy pensando, por ejemplo, en Adiós a los padres de Héctor Aguilar. Es un libro duro, muy bueno, pero duro. Estoy pensando en Almadelia Murillo, que también escribió sobre su padre, y es una historia muy, muy cruda, muy bien escrito. Pero lo que me refiero es que esas confrontaciones con los personajes pueden ser profundamente liberadoras, yo creo, en algún sentido, ¿no? Pues muchas veces lo liberador es la ficción, porque incluso aunque escribas un texto autobiográfico, Sí. no te atreves a decir las cosas que realmente, o sea, no vas a meter en una autobiografía los golpes que te dio tu mamá o tu papá, pues no puedes hacer eso. Digo, Depende. hay quien lo hace, ¿no? Si están vivos es más difícil, si están muertos. No, estando vivos, por supuesto, ¿no? Entonces, es curioso, a mí mi madre me decía, cuando leía alguna novela mía, me decía, ¡ay, hijo! Ahí están los Aguirre, qué desgraciado eres. Y se moría de la risa. Ella sabía perfectamente de dónde venía esa parte. ¿Y ¿no? te pesa? A veces sí, a veces no. Depende, porque cuando vas a burlarte de una familia que pues, no era particularmente popular entre la tuya, no hay Te problema. sueltas. Pero cuando vas a hablar de cosas de las que nunca has hablado ni hablarás con tu familia y las vas a usar para una novela, y las tienes que usar, ni modo, se muere Además, quien se el muere. escritor vive de su vida. Sí, o sea, los damnificados, ni hablar. Siempre hay daños a terceros, pero no se puede evitar. O sea, Pero es más difícil. exactamente, mira, piensas un poquito como en los rastros modernos, que no sufran mucho. Pero de que me los voy a escabechar, me los voy a escabechar, ¿no? Bueno, pero mira, por ejemplo, también se me viene a la mente la novela de Gonzalo Celorio, que es la historia de la familia, en particular de dos hermanos de él,
que publicó el año pasado. Y es una historia muy dura y lo que dice Gonzalo es yo tenía que contar esa historia. Tenía que contarla por mis hermanos y por mí mismo. Tenía que sacar adelante, ¿no? La historia. No es la única. Por ejemplo, Rafael Pérez Gay escribió una novela muy dura, un relato muy duro, Cerebro de mi hermano. El cerebro de mi hermano. Y acaba un hijo de Gabriel García Márquez acaba de publicar una novela sobre la muerte de los Gavos, también con pasajes pues incómodos para el lector. O sea, sí hay mucho, se está produciendo mucho de esto, ¿no? Fíjate, ahí me tocó ver la presentación que hizo Rodrigo García Barcha de ese libro en Colombia, En Colombia. Barranquilla. Sí. En Barranquilla lo hizo en La Cueva, que era el lugar donde se juntaba García Márquez con sus amigos. Ahí habló de su familia, pero lo más curioso es que había una serie de señores ahí que eran amigos de sus papás y que estaban presentes. Él estaba como rindiendo cuentas de la historia que escribió de sus padres ante los amigos de sus padres. Viejos amigos. Sí, sí, sí. Fue especialmente emotiva, ¿no? De un hombre que aparte no es totalmente colombiano, vamos, tiene acento chilango, vivió casi siempre como chilango y aparte herejía mayor, hizo el libro en inglés. El libro Es está cierto, claro. Sí, sí, la traducción fue posterior aquí. Pero claro, ¿cuánto tiempo tiene viviendo en Estados Unidos? ¿Cuántos amigos tienes que se van a Estados Unidos y de repente ya empiezan a hablar como gringos? El otro día estaba hablando con un amigo y me dice, mira, este fulano me dijo, digo, ¿cuál fulano? Ah, this guy. Empiezan a hablar así, se les va es cambiando el inevitable, español ¿no? al inglés. Entonces, de pronto, pues si tienes que escribir una cosa íntima, pues lo siento, lo que tienes es el inglés, ¿no? En el caso de Rodrigo, no en el mío, por supuesto. Ahora, esto de los idiomas es bien interesante porque depende en qué capa de tu vida aprendiste el idioma. Mi abuela, que hablaba varios idiomas, pero su idioma natal era el alemán, cuando había que contar, después de que llevaba 50 años en México, no contaba en español, contaba en alemán, porque Claro. eso había estado construido en ese momento. Luego se regresó a se fue a Estados Unidos a vivir y una serie de cosas que decía en español muy rápido las tradujo ya al inglés, a su vida cotidiana. Los idiomas se anclan como en distintas partes del cerebro, ¿no? De hecho, Rodrigo decía que lo hizo en inglés para tomar distancia. Por ejemplo, mira. era menos emotivo. Bueno, y un día le pregunté a Fuentes, que hablaba un espléndido inglés, pues, vivió en Estados Unidos desde chico y era un espléndido conferencista en inglés. Le dije, ¿y por qué no escribes en inglés? Libros, vamos, narrativa, ¿no? Entonces me dice, bueno, es que no sueño en inglés, sueño en español. Dije, caray, bueno, pues es cierto, ¿no? También puedes tener esa digamos, carga onírica que ya tiene un idioma. Pero, Federico, ¿no es el idioma otro personaje al lado de tu familia? Sí. Las palabras. Sí. O sea, mi esposa, por ejemplo, conoce casi todos los dichos de mi madre, por mí. Entonces, vamos, Ahí está cuando destilada una parte de tu familia, digamos, en esos dichos. pues si vas a escribir, ¿en qué te basas? Te basas en tus primeros años de vida. Siempre vas a volver ahí, yo le llamo la cantera. La infancia es la cantera, es donde vuelves y de donde vienen esas ciertas palabras entrañables, ¿no? Y extrañables Y también. extrañables. La palabra chambón, que me decía mi madre, Sí. ¿cómo eres chambón? Sí, a mí también me dice. Entonces, yo creo que ese lenguaje, esa forma de decirlo, pues también es un tesoro personal. Mira, yo tuve novias extranjeras. Y muchas. Pues varias, 3 o 4, pero mi esposa, que es de Jalisco, cada vez que hacemos un chiste de cultura local, me dice, eso con tus novias extranjeras, no lo tendrías. Nos reímos de comerciales, nos reímos de cosas y claro, compartes toda esa cultura. Yo he pensado muchas veces, qué ganas de escribir en inglés. En primer lugar, me engarroto un poco, de escribir en serio profesionalmente. Y en segundo lugar, pues es que no tengo todo ese acervo de cosas entrañables y extrañables que necesitaría para escribir en inglés. Ahora, pero sí tienes algo que es muy emocionante, tus libros traducidos al inglés. ¿Cómo los lees cuando los lees en otra lengua? Que ellos van a hacer el ejercicio de esa palabra entrañable, llevarla al inglés, y a lo mejor ni la conocen. Deja que lo publiquen en inglés.
Sí tienes traducido. No tengo solo un solo libro en ¿No? inglés. El Diablo Guardián está traducido. No, pues como la mitad está en inglés, le sacaron el parche, los traductores le sacaron el parche, los editoriales. Entonces ese libro lo han traducido a varios idiomas, a polaco, a portugués de Portugal, a portugués de Brasil, a turco, pero el inglés, nomás no. La Qué versión turca es curioso. muy bonita. Exactamente. Mal traducido, por cierto. Ya, bueno, ¿y no les ocurre a ustedes que de pronto está uno con personajes, y voy a decir uno, que les pediría a uno que contaran su historia? Dicen, oye, ya siéntate a redactarlo, ya ponte a dictar por lo menos. A mí me ocurre, voy a decir con quién, con César Costa, que es una persona maravillosa, espléndida, y que tiene unas historias de cómo se inició, por qué estudió Derecho, cómo su padre, que tenía un despacho, bueno, de hecho el despacho existe, y él empezó con una vocación diferente, pero su madre era una música y organizaba en la casa reuniones con orquestas de cámara, y entonces tiene toda una, y su abuelo era violinista en no sé dónde. Pues es una historia preciosa, maravillosa, que te explica a este personaje que además logra cruzar por el medio artístico y mantenerse perfecto, ¿no? Y luego escríbela. Sería El muy problema buena. es que para escribir bien hay que ser escritor. Es Bueno. que hay 5 razones, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil. O sea, Ahora, ser escritor y vivir de la escritura, o sea, de escribir, es un reto enorme, porque te confronta permanentemente con esa cantera y con quién eres, y luego te expone al mercado, a ver si te Sí. compran. Sí, sí. Y es Claro. una cosa doble muy angustiante. claro, pero ¿sabes qué? Prefiero estar expuesto al mercado que depender del Estado. Prefiero pasar por hambre del mercado que estar bien comido dependiendo del Estado. Que estar dependiendo de algún mecenas público, ahí como en el pasado. Exactamente, prefiero. Bueno, nos quedan pocos minutos. ¿Cuál sería, digamos, las 2 libros más recientes que has leído que le dirías a nuestro público? Hoy no hablamos de libros tuyos en esta ocasión, estamos hablando de libros de otros. ¿Qué Nada de promoción, ¿eh? Por No, favor. no. en esta ocasión? Mira, en este momento estoy leyendo un libro excelente que se llama Un caballero en Moscú, Ah, de muy un bien. escritor norteamericano que se llama Amor Knowles. Amor, su nombre Sí. es Amor. Bueno, Sería buen como para un thriller, ¿no? Me llaman Sí. Amor. Una novela negra. Ese lo recomiendas. Lo recomiendo mucho. Una escritura bellísima, muy bien hecho. El tipo tiene 3 libros, parece que le ha ido muy bien con los 3. Y justamente en este momento lo estoy leyendo. ¿Cuál otro? Bueno, como ya te has dado cuenta, tengo una debilidad por ciertos libros del Tercer Reich. Sí. Voy en mi 4ª biografía de Hitler, es una que no había leído, que es la de Joachim Fest, porque me llegó otra de Volker Ulrich, que la tengo que leer, pero después de la de Fest. Entonces tengo un par de ladrillos así, de hecho son 3 ladrillos, porque uno es en 2 tomos, esperándome, y mientras tanto, pues leo también a Amor Knowles para salirme un poco del horror del Tercer Reich, porque no deja de ser pavoroso, ¿no? Además, me imagino que también lo haces por salud mental. Después de leer el Tercer Reich, dice uno, caray, todo está muy bien aquí, ¿no? Bueno, mi querido Javier, el tiempo se nos ha ido. Uy, Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta emisión. Te esperamos el año entrante a ver con qué sorpresa. ni modo, no se puede estirar. Javier, mil gracias. Gracias. Nos vemos la próxima ocasión aquí en Primer Círculo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, que disfruten sus fiestas. Nos vemos el año entrante, lunes siguiente, aquí en Primer Círculo.